Yo estoy como oyente hoy acá, ¿no? O sea, yo no puedo más que hacer preguntas. ¿Qué te gusta hacer de actividad física vos, Fede? Muchas cosas. Contame. Pero me gustaría que vos me digas, A antes ver. de contarte cualquier cosa que yo pueda hacer, los mitos sobre la actividad física. Hay muchísimos. Porque ahí entramos Hay en algo en muchísimos. donde yo ya puedo debatir un poco más. Porque Claro, si no por soy... ejemplo, en una época... Pero, perdón. Sí. Sí. Fede, Sí. vos tenés una experiencia hermosa que contar. Yo tengo muchas experiencias deportivas. Pero se las está guardando. No sé si... No las voy a contar en cámara. Ok. No las voy a contar en cámara. Es muy íntimo. Sí, vamos a los mitos de la actividad física. Perdón. Acá nos estamos perdiendo de algo y me parece que lo más interesante. Por ejemplo, en una época se decía que los niños no tenían que hacer actividad de fuerza porque eso podía afectar su crecimiento. Y en realidad, hoy por hoy nos preocupa severamente que los chicos no lleguen a la actividad física mínima indispensable. Que la actividad mínima por recomendaciones es por lo menos 1 hora al día de actividad física intensa. Para un Lúdica, niño, para un niño. no una clase de CrossFit ni nada por esto. Para un niño, 1 hora por día todos los días y actividades de fortalecimiento muscular. Hoy los chicos pasan tantas horas en pantalla, frente a la pantalla, computadora, celular, teléfono, que no desarrollan ni siquiera la masa muscular. Y la masa muscular tiene relación directa con su desarrollo óseo. O sea que al revés de lo que se pensaba, si vos no tenés músculo, también es muy difícil que vayan logrando el buen crecimiento que se espera de ellos. Entonces, ¿cuál es el mito y cuál es lo que que no rompe se el mito? podía hacer fuerza. Que no se puede que hacer los niños no fuerza. podían hacer actividades de fuerzas porque eso podía detener su crecimiento. Y esto es un mito absoluto. Me acordás? acuerdo, ¿sabés por qué? Porque en la secundaria a un amigo que empezó a crecer y era alto, le decían, tenés que hacer fierros, o sea, ir al gimnasio y cargar a temprana edad porque eso va a detener tu crecimiento. Mentira, mide 2,5 metros. Yo debo haber hecho mucha fuerza en el gimnasio a mi temprana Tiene edad. que ver con lo que hablamos la vez pasada sobre que los chicos están cada vez con tanta pantalla, ¿no? Pero Tremendo. también porque está el mito instalado de que no tienen que hacer fuerza. Pero tampoco juegan. Vos hablabas de la actividad física en los colegios. Vos pensás que el término que se usa es educación física. Y a mí me encanta la palabra educación, porque te habla de algo mucho más integral que el ejercicio programado, Qué interesante que el deporte. Entonces, la programación lo que pasa que es muy poca para lo que los chicos necesitan. En el mejor de los casos es 1 o 2 veces por semana, un ratito, Tengo una juegan, propuesta. que no se vayan a lastimar. Cambiar el nombre educación física por otro nombre. A ver, ¿cómo sería? Puede ser, por ejemplo, interocepción física. ¿Les gustó esa? Vos Interocepción. definímelo y lo proponemos en los colegios. No, porque la educación está buenísima, pero si vos estás diciendo que la actividad física es indispensable y que, bueno, Ezequiel insiste que los niños tienen que jugar también, estoy de acuerdo Y totalmente. pensás que el juego no es parte de la actividad física y del ejercicio. De hecho, lo que yo digo es que debería haber más juego físico y no tanta educación física. ¿A qué jugabas en el colegio? A la mancha jugaba en el colegio, todo el tiempo. A la mancha touch. La soga. Pero para Estábamos saber- horas saltando la soga. ¿Sabes lo que La era una van- mancha touch? No. Tenías que correr y tocarle la pierna al otro como si fuera el rugby, ¿no? Pero Buenísimo. sin tirarlo, por supuesto. Hoy a los chicos no los dejan correr, porque si se lastiman, el colegio tiene un problema. Sí, Mirá, hay si un... así- Muchos profes dicen que los colegios se convirtieron en guarderías y los chicos tienen que estar ahí quietitos y obedientes. Le iba a preguntar a Ceci si tenía Sí. un mito número 2. El primero A es que ver. los chicos no pueden hacer fuerza. Por ejemplo, muchas veces mujeres en etapa de menopausia empiezan a tener diferentes deficiencias como la osteoporosis Ok. y les dicen hacer natación. Eso es uno de los mitos más frecuentes Osteoporosis implica Osteoporosis. natación. Es el mito. y es exactamente lo opuesto de lo que necesita el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos necesitas generar impulso y generar una tracción y un estímulo Ok. al hueso para que el hueso deje de perder ese tejido óseo, ese calcio. O deje sea, de no tiene que haber descalcificarse. una Vos no ausencia podés de a lo mejor. gravedad, entre comillas. Al revés, Exacto, tiene que porque haber la gravedad. ausencia de gravedad es lo que te puede producir osteoporosis. Mira, Si te vas a la luna vas a empezar a perder hueso. de los una astronautas manera- que están en la Sí, Estación sí, sí. Internacional tienen osteoporosis. Por supuesto, No sabía. por supuesto.
Entonces, decirle a una persona con osteoporosis que no tiene que hacer nada de impacto, o sea, va a tener que desarrollar la fuerza, lo más importante es el trabajo de fuerza, pero hacer algo sin impacto, lo único que va a hacer es acelerar ese proceso de deterioro. Flamenco tienen que hacer las chicas. Ay, qué lindo es el flamenco. No, y es de aparte- mis bailes favoritos. Aparte, yo creo que necesitan, bueno, justamente hablando de lo mismo que estás diciendo vos, necesitan tono muscular. Exacto. Tiene que haber tono, porque el Exacto. músculo aparte sostiene a la... Tracciona. Ujú. Exactamente. Es fundamental. Eso está muy, muy instalado también. ¿Vos te trajiste algún mito sobre el deporte o sobre el yoga? No. Y cosas que hacían los deportistas antes. Me sentí muy identificado con la lista de Ceci. ¿Te acordás cuando veíamos, por ejemplo, en las canchas? Vos veías jugadores de fútbol profesionales que se ponían camperas, que se ponían bolsas para transpirar. Ese es otro de los super mitos en la actividad física. Transpirar, tenés que transpirar. Transpirar. Y la gente que piensa cuando transpira, que está perdiendo grasa. ¿O no? Estás perdiendo peso. Hay gente que cree que pierde grasa por orina, que si hace más pis significa que está perdiendo grasa corporal. Como si fuera o sea, ¿Por qué pasa eso? la transpiración es solamente perder líquido. Aumentás la temperatura corporal, empezás a sacar calor con líquido. De hecho, hay un test que se hace que es el test de sudoración. Uno pesa a los deportistas antes de empezar a hacer actividad física, después de hacer, por ejemplo, ese entrenamiento. Y eso que haya perdido lo asumís que lo perdió de líquido. Y necesitas reponerlo poniéndole por lo menos un 50% más. Lo que estás asumiendo es que está deshidratado, no que perdió grasa ni que tuvo un mayor gasto energético. Entonces ese fue uno de los mitos también, mucho más instalados. No vamos a decir marcas, pero había por televisión esto de la venta Llame Ya, ¿te acordás? Llame Ya, que te venían unas calzas que te hacían adelgazar 10 kilos en, no sé, algo así como por un mes. generarte transpiración. Eran nomás. de látex para No. generarte transpiración. Entonces la gente en su fantasía creía que la grasa se derretía. Claro. Y entonces de esa manera vos lo ibas Qué loco. perdiendo. Era una locura. Y otro de los mitos que yo lo sigo escuchando. Yo no me quiero poner a ningún enemigo ni sumar gente que a lo mejor le genere alguna incomodidad mis palabras, pero sigo escuchando en los gimnasios esto de se convierte grasa en músculo. Se convierte grasa en músculo. La gente dice estoy convirtiendo grasa en músculo. Como si fueran tejidos, así que es una metamorfosis. Es alquimia, es transformar polvo de plomo. La grasa se en derrite, oro, convertís ¿no? un tejido en otro. Es alquimia. Sí. Bueno, acá están justamente el tema de las creencias, ¿no? Saliendo Lincoln en pantalla. ¿Está saliendo Ay, bien ay, con la ay. pantalla? Muy bien. Las asociaciones que la gente hace tiene construcciones de referencias, como habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Referencias irracionales. Pero que esa irracionalidad le genera una explicación que lo deja tranquilo. Claro. Mientras la gente quede tranquila con una explicación, la irracionalidad está vigente. O sea, necesita buscar respuestas. Por más que la respuesta sea absurda, Claro. se la va a creer porque por lo menos hay una respuesta. Claro. Entonces, ahí está el problema, que se empiezan a difundir mitos porque constituyen opciones de entender el mundo o de explicar actividades físicas, cuando en realidad es preferible no tener explicaciones, porque si haces algo creyendo O buscar que buenas explicaciones, ¿no? Claro, pero la que gente son no las más va a buscar, complejas ¿eh? a veces. Las personas no van a buscar las buenas explicaciones. Las personas se quedan con lo que Confían. conocen. Claro. De hecho, ese es el gran problema y por eso hay tanto esfuerzo en educación sobre salud, más allá de que sea sobre salud del deporte o sobre salud de la alimentación. Porque lo primero que pregna es un mito y una asociación espuria, falsa. Y después es difícil que se desprenda de la mente del consumidor o del paciente. Sí, queda una huella ahí, una marca en nuestro cerebro. Y claro, o sea, queda esa asociación Aunque vos forjada. después le des toda la explicación de que en realidad la grasa no se convierte en músculo, que son tejidos que están Claro. completamente separados. También mucha gente piensa que tener tejido adiposo, que la grasa siempre es mala. Y en realidad el tejido adiposo nos ha ayudado durante años en la supervivencia. Durante El cientos problema, de miles de cientos de años. miles de años. Yo acá El creo que consumo de fueron grasa. los americanos, yo les llamo lipofóbicos. Han
demonizado la grasa porque a partir de un estudio que se hizo en los años 80, el estudio de Framingham, se vio que la gente que tenía el colesterol muy alto se moría más de enfermedad cardiovascular. Vieron que ese era el primer factor de riesgo, el segundo era la hipertensión. Entonces dijeron, si tienen el colesterol alto, el problema son las grasas. Y en realidad el colesterol elevado, y ahí se empezó a demonizar al huevo. Pobre huevo quedó con que no se puede más de 2 por semana, máximo 3 por semana. De nuestra evolución. Pieza fundamental, un alimento tan nutritivo como el huevo. Pero fue a partir de ese estudio. Otro estudio que se hizo en paralelo fue el estudio de los 7 países, muy interesante. Lo que vio fue que países como Grecia, por ejemplo, tenían las tasas de mortalidad más bajas de todo el mundo y consumían más de un 40% de sus calorías a partir de grasas. La clave era el tipo de grasas. Mirá. Eran grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva. Ahí va. El aceite de oliva. En cambio, los americanos vieron que la grasa era lo que aumentaba, o hipotetizaron que la grasa era lo que aumentaba el colesterol en la sangre, y entonces eliminaron o redujeron al máximo todo lo que fuera aporte de colesterol y redujeron todo lo que son las grasas, medio poniendo todo en la misma bolsa, aunque después se hizo una diferenciación. Y es el día de hoy que sigue habiendo todavía una gran resistencia a incorporar más cantidad de grasas.